Bueno, mientras están ingresando el resto de los compañeras y compañeros, bueno, ustedes saben que lentamente la facultad está tomando ritmo de presencialidad en algunas actividades. Ya la parte administrativa se está cumpliendo. También hubo una inauguración de una área nueva, una remodelación, una puesta en valor del edificio en la parte de Secretaría Administrativa y a la derecha de Vicedecanato. Y bueno, las actividades administrativas se van lentamente retornando. Ya el personal no docente está cumpliendo horario habitual. También, bueno, la biblioteca, el lince también. Bueno, lentamente se va adquiriendo una presencialidad cuidada, pero al menos vamos nuevamente ingresando a la facultad. Muy probablemente en los próximos días ya salga una invitación a los exámenes presenciales, así como muchos parciales ya se están tomando en forma presencial. Nosotros hemos decidido seguir al menos con PCP en la virtualidad. Yo creo que el compromiso inicial de este cursado fue así. Bueno, lo terminaremos de esa manera, a la parte de promoción, digamos. Los exámenes libres tal vez sean en forma presencial. Eso lo va a organizar cada una de las escuelas con las aulas que tienen asignadas. Industrial tiene 5 aulas asignadas en el horario que va de las 15 horas a 20 o 17 a 20. Eso se está revisando. Así que bueno, si ustedes están cursando otras asignaturas, tengan presente que el examen final puede llegar a ser presencial. O mixto, una parte presencial y después el coloquio en forma virtual, que es lo más recomendable. Ustedes ya están finalizando la carrera, pero aquellos que todavía les falte un año más, muy probablemente el año próximo, el primer semestre al menos, sea un año bisagra, un año híbrido, donde muchas de las actividades todavía se desarrollen en forma virtual. Eso en cuanto a presencialidad y utilización de los espacios en la facultad. El calendario sigue vigente. Todavía no hay un nuevo calendario para el año próximo, pero bueno, se está pensando, se está reelaborando. Eso en cuanto a novedades relacionadas con la facultad. Si visitan la página de la escuela van a encontrar que hay una beca de una empresa suiza para realizar pasantías en Suiza. Pagan muy bien en euros, pero pide 2 requerimientos que uno ya empieza a verlo en varias empresas o en varias universidades donde están ofreciendo becas. Una es el no tener aplazos durante el cursado, es decir, prácticamente es para alumnos que tengan más del 80% de la carrera y no tener aplazos en el cursado. Y otro es que sean ciudadanos de la Comunidad Europea. Son 2 cosas que muchas de las becas que se están ofreciendo en Europa tienen esos requerimientos. Obviamente también se les pide un examen donde un certificado analítico donde uno no tiene sanciones. En el tema de las sanciones, en la última reunión del consejo asesor de la escuela, se presentó el caso de copia por parte de 2 estudiantes, que bueno,
admitieron haber copiado, y bueno, se inicia el trámite correspondiente y las sanciones se incorporan al legajo del estudiante. Que eso también limita, en el caso de solicitar una beca, una pasantía, incluso algún ingreso laboral, a veces el ingreso a esa, o la posibilidad de obtención. Eso como comentarios generales en cuanto a la carrera y al cursado. Yendo a PCP, bueno, estamos teniendo mucho trabajo para leer y corregir la pregunta y el examen del primer parcial. Vamos a tratar de, ni bien terminemos de hacérselo saber, pero les quiero comentar que, bueno, que nos lleva mucho tiempo corregir las preguntas y ejercicios que tuvieron para su realización. Rindieron creo que 113 estudiantes, así que es bastante trabajo. En cuanto a lo que tenemos preparado para hoy, o que tenemos que trabajar para hoy, seguimos con la parte de programación. Vamos a presentar la parte de programación de producción continua y repetitiva. No recuerdo si lo hemos trabajado con ustedes o todavía no. Yo sé que estuvimos dando una consulta de esto la semana pasada para alguien que se está presentando para rendir libre, pero la programación de producción por procesos continua y repetitiva. Luis, una consulta. ¿Puede ser que no hayas terminado de dar línea de producción repetitiva? Puede ser. ¿Y eso puede ser. vas a terminar en otras clases? No, lo podemos trabajar ahora. Yo por eso les comentaba. Si ustedes me orientan un poquito a dónde, qué faltaba terminar de repetitiva, pero bueno, aplicando esto de ¿cómo se llama? De aprendizaje. Yo creo que llegó a dar hasta con aula invertida, quedaban poco para revisarlo, pero bueno, lo vemos. Profe, yo tenía una duda respecto al funcionamiento de las líneas. Habla Jardiel. Sí, dale. Yo lo que no entendía respecto a las líneas sincrónicas y asincrónicas, a todas las líneas, digamos, era cómo, en respecto al, por ejemplo, el pasaje en la sincrónica, entre estaciones se dan todas las estaciones al mismo tiempo. Ahora bien, si una de esas estaciones falla, supongamos que no hay buffer, todas las demás estaciones esperan a que la falla sea reparada y ahí se hace el traspaso en paralelo. Eso se hace una regla de Está funcionando como una línea de paso variable, digamos. Bueno, pero eso depende de la regla de decisión que se adopte en la línea, o cómo esté diseñada la línea. Hay línea que el famoso botón rojo de pare, hace que toda la línea se pare hasta que se soluciona el problema en una estación y se pone en marcha continuamente, o directamente se empieza a acumular o frenar parte de la línea. Eso depende de cómo se diseñe la línea. Bien, claro. O sea, eso tiene que ser previo al diseño de la línea. Podría ser que apriete el botón rojo por una estación que está fallando, todas las demás cortan su ciclo ahí, digamos, y no siguen trabajando hasta que se repare la falla, o podría ser que sigan trabajando, digamos. Si no tiene buffer, lo único que van a hacer es poder terminar el ciclo ese, digamos. En el caso de que no haya buffer, ¿no es cierto? Terminan el ciclo y ahí se paran, digamos. Exacto. Bien. Y el tiempo de ciclo de cada estación, ¿es el tiempo que se agrega valor en esa estación? O sea, una estación tiene un tiempo de ciclo, otra estación tiene otro tiempo de ciclo.
por ejemplo, no sé, 0,9 minutos por unidad y la otra 0,8 minutos por unidad. Después, o sea, para llegar, digamos, ponerle que el tiempo de ciclo de la estación más lenta sea de 1 minuto por unidad. Todas esas estaciones que tienen 0,9 y 0,8 van a estar esperando a la que tiene 1 minuto, digamos, tiene un tiempo de espera cada estación. Cuando se llega ese minuto, se hace el traspaso de de cada una de las estaciones a la siguiente, digamos, si fuera sincrónica de paso constante o variable. No sé si es más o menos así o hay alguna... Pero todo ese tipo de cuestiones se analizan previo al diseño. Yo quiero fabricar, no sé, vamos a ejemplos concretos. Es muy común que las líneas de este tipo sean, por ejemplo, una fábrica de bulones, tornillería. Son muy comunes en este tipo de... Pero tienen que ver con el producto, con el proceso y cómo diseño la línea. Es decir, yo no puedo operar la línea de manera diferente a la cual diseñé. ¿Sí? Y en cuanto al tiempo de ciclo, y si la tengo, ¿están balanceadas las operaciones? Sería la primera pregunta. Sí, la primera pregunta. ¿Me conviene balancear las operaciones? Y sí, me conviene. ¿Ralentizar alguna y acelerar otra para lograr un balanceo? Y sí. Que la alimentación de una a la otra o al revés, que yo pueda diseñar una máquina que haga múltiples operaciones, ustedes las conocen, hay máquinas tipo transfer que hacen múltiples operaciones, justamente para eso, cuando la incorporo en una línea, no tener este inconveniente. Hay un montón de videos donde indica justamente cómo se puede resolver esto. Y a veces el diseño y la construcción de máquinas especiales justamente para resolver este tipo de problemas. Caso común, les repito, es, por ejemplo, fábrica de rodamientos, fábrica de bulonerías, no sé, accesorios para cortinerías, todo lo que le exija un mecanizado altamente repetitivo, por ejemplo, y municiones para armamento, que generalmente son volúmenes grandes, importantes, y que se pueden sistematizar muy bien en su proceso de producción. Pero se piensan en el diseño de la línea. Si yo pienso cómo voy a diseñar esta línea, cómo la voy a gestionar, cómo la voy a gobernar, cuáles son las operaciones críticas que voy a tener. Exige un trabajo muy grande desde el punto de vista de la ingeniería del producto, ingeniería del proceso y después todo lo que tiene que ver con la ingeniería industrial, método, tiempo, secuencia, sistema de producción. Es un trabajo que uno cuando lo ve terminado en la línea, parece es un ballet, una obra de arte, pero para diseñarla lleva muchísimo tiempo, mucho ejercicio de simulación, simular completamente la línea y operarla durante un tiempo considerable, ver los posibles, hacer una ingeniería de riesgo para ver cuáles son los problemas que puede llegar a tener esa línea, como lo que comentaste vos. Para una máquina, la máquina es crítica, la operación es crítica. Lo más fácil, ¿qué sería? Poner buffer. Poner buffer. Por la duda, pongo buffer. Tengo algún problema de operatividad en alguna de las estaciones, pongo un buffer. Es más, la mayoría de las líneas tienen previsto alguna forma de buffer. Hay desvío en la línea de alimentación que manda al buffer. Y una línea la segunda pregunta sería, ¿qué tamaño de buffer? También la otra pregunta. Sí, perdóname, Javier. Una línea asincrónica sin buffer no tiene sentido, digamos, porque sería como si se comportaría como una sincrónica. No, bueno, vos mismo lo decís. No, si no le coloco buffer a una sincrónica, es bastante complejo. Por eso, les repito, creo que algo que ya les dije, las líneas sincrónicas puras son muy pocas, son muy pocos productos. Hay que tener
altamente estandarizados, son generalmente para volumen y son productos generalmente simples, totalmente estandarizados y repetitivos. Por eso habla de repetitivo. Sí. ¿Sí? Está bien. De vuelta, rodamiento, las bolitas que van en un rodamiento, la esferita que van en un rodamiento. ¿Cómo se fabrica? Tornillería, bulonería. A ver, ¿qué otra cosa que estuve viendo hace muy poco? Las espigas que van en las mallas de los relojes, ese amortiguadorcito, esa espiguita, que se hacen toneladas por día. ¿Cómo se fabrican? Bueno, son procesos relativamente simples, repetitivos, de gran volumen, que eso sí, se puede utilizar un sistema de este tipo. Ahora, cuando el producto es complejo, donde hay por sí, por el tipo de proceso, la línea ya no se puede balancear correctamente, donde tengo operaciones de distinta naturaleza. No es lo mismo arrancar material, arranque de viruta, con un forjado, con un mecanizado profundo, con un embutido profundo, con un pintado, con un tratamiento superficial. Es decir, hay mezcla de operaciones que a veces es muy difícil llevarlo a una línea sincrónica. Eso se diseña previamente y generalmente está relacionado con una variable de qué tipo. Aleatoria. Piensen como empresario, ¿de qué tipo? Aleatoria. No, ¿de qué tipo? El análisis que voy a hacer. ¿Cuánto me cuesta una línea sincrónica? Claro, económico-financiero. Es decir, a ver, ¿tiene sentido hacer una línea sincrónica? El volumen de producción que voy a... Si la demanda que tengo es sostenida, es un producto de una demanda, soy único en el mercado, ¿tiene sentido? ¿Se justifica? Por eso son productos altamente estandarizados, de gran volumen de producción, y generalmente productos de baja complejidad. ¿Sí? Luis, bueno, este caso que nos ocupa ahora, sí, perdóname. En cuanto al tamaño de buffer que vos dijiste ahí, ¿de qué va a depender? ¿De la ocurrencia de la falla? De la ocurrencia de la falla o la que el diseñador o el procesista determine qué es lo conveniente para la línea. Si hago una simulación y veo que, no sé, puede ser que 2 horas tarde en reparar la otra máquina que le sucede, bueno, a lo mejor hago un buffer para que pueda almacenar 2 horas de producción de la etapa anterior. ¿Sería una decisión operativa esa? También tiene que ver con el tamaño. Claro, no, son decisiones de diseño. Yo ya lo tengo que tener pensado antes. Es decir, también tiene que ver con el volumen del producto. No vamos a hacer, estamos fabricando capot para camionetas. Y vamos a hacer un buffer para capot. Y bueno, vamos a tener en cuenta, no sé, 100 capot, no, tal vez no. Pero eso se piensa cuando uno diseña la línea. Entonces hace una ingeniería de riesgo y analiza cuál es la probabilidad de ocurrencia de falla. Primero vamos a tratar de minimizar para que no haya falla, pero si la hay. ¿En cuánto tiempo? Por eso muchas máquinas trabajan con lo que se denominan cassette, que son, no me pongo a resolver el problema y retiro directamente todo ese herramental y pongo un herramental nuevo, un usillo nuevo, todo nuevo. Y después reparo o veo qué problema tenía el que estaba en funcionamiento. Es decir, que también depende del tipo de producto. Obvio, vos siempre, producto, proceso, eso siempre. No es lo mismo fabricar una empresa que, fabrique galletitas que una que fabrica tornillo, rodamiento, jeringa, no sé. Va a depender del producto y del tipo de proceso. No es lo mismo inyectar plástico que hacer un inserto de un metal en un plástico o en un elastómero. No es lo mismo un producto que lleva un determinado recubrimiento o tratamiento térmico la pieza. Ejemplo, destornilladores que se le hace un tratamiento térmico a la punta. Es decir, tiene que ver con el producto y el proceso. Y después defino.
si voy a hacer la línea, si no la hago, qué tipo de línea, ¿sí? Perfecto. Además, siempre tengan en cuenta, y hay algo que estuve mirando los parciales y por ahí queda la duda, esos 3 pilares: administración de la demanda, administración de la producción, administración de la capacidad. Nosotros el mundo no fabrica nada que no tenga una demanda, que no se venda. No hacemos producción porque sí, porque nos gusta fabricar. Cuidado, que hubo modelos de producción en nuestro país que la gente fabricaba porque le gustaba, después trataba de venderlo, no. El que tira todo el sistema es la venta. Si yo no tengo una demanda atendida, si no tengo una demanda, no tiene sentido el resto. Bien. Luis, perdón. Vamos entonces. Te quería consultar, no sé si esto lo vieron en la última clase de teoría, que es balanceo de líneas de montaje. Bueno, balanceo de líneas de montaje y nivelación de líneas lo van a ver en práctica. Directamente lo van a ver con Pablo, la teoría, digamos, que es la práctica. Ok. Balanceo y nivelación van por ahí. Sí. La duda mía es, en los modelos es como que de balanceo de línea de montaje, el primero es para un modelo simple y los otros 2 son para modelos múltiples. Pero lo que no me termina de entender por ahí la diferencia, a ver si estoy bien rumbeado o no, es como que en uno vos considerás que son productos en los cuales tenés que hacer un seteo, un setup o puestas a punto en las estaciones, y por lo tanto es como que producís todo un modelo, después hacer las puestas a punto y después producir otro, etc. Y en el otro es como que no hay esas puestas a punto distintas, sino que es como que se ve que no varía tanto el modelo y podés intercalar uno con el otro. Por eso de vuelta, son situaciones distintas. Sí. Ejemplo, vamos a un ejemplo. Hacemos distintos tipos de destornillador, o atornillador, como sería el término correcto. Un atornillador tipo Phillips, tipo plano, tipo Torch, no sé. Bueno, yo en la misma línea tienen operaciones similares, como insertar el capuchón de termoplástico, el vástago, y hacerle el extremo. Pero puedo intercalarlo en la misma línea, puedo hacer una puesta a punto, un setup, puedo hacerlo. Va a depender de lo que yo diseñe, cómo la diseñe. Y la primera pregunta, cuando uso la misma línea para múltiples productos, es si tiene sentido. ¿Tiene sentido utilizar la misma línea para múltiples productos? Desde el punto de vista de la productividad, de la eficiencia, del modelo de inversión, ¿tiene sentido? ¿O me conviene tener una línea para cada producto diferente? ¿Sí? En caso que la respuesta sea sí, me conviene intercalar, bueno, veo, ¿sí? Porque no va a quedar balanceada para todos los productos igual. Claro, la duda mía es por qué en un modelo, o sea, es como que vos te dice de que se hacen puestas a punto y se fabrica otro nuevo modelo, y en los otros casos es que no se hace esta parada puesta a punto y es como que se intercalan. ¿Cuáles son los supuestos? Puede ser que no haya diferencia. Claro. A lo mejor la única diferencia es en el tratamiento superficial. Pensá, el mismo tornillo con terminación cincada o no cincada. O cincado negro o cincado color. Es decir, puedo intercalar porque la operación esa última que le va a dar el tratamiento superficial no interfiere en el resto. Es decir, claro, va a depender del producto. De vuelta. Como decía Manuela, va a depender del producto. Primero, el que manda es el producto. Después el proceso que elijo para hacer ese producto y después el sistema de producción que elijo. Y por último lo voy a analizar desde el punto de vista económico-financiero. ¿Tiene sentido armar una línea nueva de producto? Sí, no, ¿por qué? ¿Me conviene intercalar? Porque a lo mejor la cantidad a producir es poca. Entonces yo intercalo. Yo te haría otra pregunta. ¿En intervalos regulares de tiempo intercalo o destino, no sé,
Digo una barbaridad, 2 días a la semana hacer el otro producto o 2 días al mes para hacer el otro tipo de producto. Es decir, eso también tiene que ver cómo se piense la producción, ¿sí? Y ahí también Perfecto. no estaría la automatización considerada. Obviamente, hoy en día fabricación 4.0 y automatización, miren las plantas modernas o las últimas plantas de generación 4.0 son altamente automatizadas, pero tienen un riesgo. ¿Cuál es? Que no son No son flexibles. No son para nada flexibles y exigen una estabilidad en todas las variables. Si el material no viene justo como está especificado, si las condiciones del herramental, las condiciones... Es decir, son muchas variables a tener en cuenta y todas tienen que estar en el mismo grado el mismo grado de especificidad para poder producir, ¿sí? Bárbaro. No puedo armo una línea, acá ocurrió en la zona de Rosario, armar una línea para fabricar cuadros de bicicleta, robotizada, muy bien armada la línea, pero después se compraban caños de segunda. Entonces, si vos compras caños de segunda, ¿de qué te sirve tener un robot que te suelde y que te arme el cuadro de la bicicleta? De nada. El nivel de rechazo que tenía era increíble. Ese tipo de material se trabajaba muy bien con soldadores manuales, que el operario iba acomodando la diferencia que tenía, la holgura que tenía y la tolerancia que tenía un material con respecto a otro en forma artesanal, manual. O sea, la alta estandarización es mucho más rigurosa con la calidad y las propiedades de los materiales que una que no lo es. Por eso también hay que pensarlo, hay que diseñarlo muy bien. La automatización tiene sus ventajas, pero tiene sus múltiples dolores de cabeza. Hay que pensar qué cosas conviene automatizar. Y sobre todo la intervención humana. ¿Pone en riesgo mi producto la intervención humana? Es decir, ¿qué tanto mejor trabaja un robot que un ser humano? Y a lo mejor para tareas estandarizadas, muy precisas, que exigen o están en un ambiente hostil para ser humano, altamente contaminante, muy ruidoso, donde el estrés térmico es importante, bueno, automatizo. Es decir, es algo que todo lo que tiene que ver con manufactura 4.0, que se estudiaría en sistemas de producción, hay que tenerlo en cuenta. La automatización cada vez va a ser más fuerte en productos totalmente, hoy en día, artesanales incluso. Fabricación de ladrillo, por ejemplo, tejas. Es decir, la industria de la construcción está yendo para una altísima automatización. Los elementos para la fabricación de las mallas de acero que se utilizan en la construcción. Y hoy en día también ha traído una disminución en el costo de los sistemas automáticos. Antiguamente un robot para soldar llantas de automóvil costaba alrededor de $200.000. Hoy está por debajo de los $50.000. O sea, en menos de 10 años bajó una cuarta parte. Y eso también tiene mucho que ver en el momento de tomar la decisión de cómo fabricar un producto. Bien, de vuelta, yendo a las líneas sincrónicas sin banco intermedio, habíamos quedado por aquí. Bien, ¿qué particularidades tenemos aquí? No vamos a tener bancos intermedios en el primer aspecto, pero son líneas sincrónicas. Bueno, las desventajas son las que estuvo hablando Jardiel hace poco. Hay hipótesis para tener en cuenta porque uno no puede tener simultáneamente todas las variables en consideración. ¿Qué decimos? Que todas las piezas que entran en la línea salen de ella como unidades conforme. Conforme. O sea, acá estamos sacando que puede haber una no conformidad. O sea, si hay una falla en la estación, no ocasionan la remoción de la pieza de la línea. Y van a salir conformes. Cosa totalmente utópica.
¿sí? La pieza también que está en proceso, en el instante que la estación falla, debe ser removida. Otra situación, para su posterior reposeso. ¿Sí? La falla provoca el deterioro o destrucción de la pieza. Se rompió la herramienta, piensen en una mecha. ¿Sí? Cuando el transportador avanza un paso y comienza un nuevo ciclo, a la estación siguiente de la que falló, no pasa ningún material. Es lo que se llama vulgarmente un avance en vacío. Es decir, hizo el avance sincrónico, pero no transportó nada, vacío. O sea, es una pieza que se pierde a lo largo de toda la línea. Bueno, tienen el modelo, cómo armar el modelo y pensar los casos extremos. Que la falla no provoca la remoción de la pieza, puedo armar el modelito. Hay un caso particular. ¿Qué me dice este caso particular? A ver los que van leyendo el material. ¿Qué me dice? La probabilidad de que falle. No son independientes. Si falla uno, falla todo. A ver, la otra opción. La probabilidad de que falle. ¿Cómo es la probabilidad de que falle? 1 a lo sumo 1. A lo sumo 1. O sea, tenemos dos casos. ¿Qué va a cambiar en eso? Pensá que acá estamos programando. ¿Qué cambia? La línea pare. En este caso, Que la perdón, línea pare. la falla acá no provoca la remoción de la pieza. O sea, sigo como si nada. Y en este caso, la falla provoca la remoción de la pieza. Para la programación, ¿qué estoy buscando? Ahí te va a afectar. ¿Cuál es el resultado de esto? Puede ser que te afecte a la tasa de producción. Exactamente. Te va a afectar a la tasa de producción. Creo una productoria. Y además la frecuencia de falla. Si falla, supongan, cada 100 ciclos falla una pieza. O sea, voy a tener el 1% de falla y eso va a ser interesante de verlo. En la fábrica de bulonería de tornillo autoperforante, la falla admisible en líneas sincrónicas, pero tienen banco intermedio, ¿no? Justamente por el tamaño de la falla. La falla es alrededor del 10%. Y es debido a la característica del material, de la alimentación de material, del alambrón que se usa para fabricar el tornillo. Pero bueno, son casos típicos. Y el otro problema es que las fallas provocan la remoción de la pieza. Tengo que quitar la pieza. En los dos casos voy a tener una pieza menos. Una la retiro y la otra va a salir no conforme al final de la línea. ¿Cuál de los dos casos es, menos perjudicial? Puede ser el que te va de la línea, o sea, no llega al final de la línea, porque si no estás operando sobre una pieza que quizás ya no está conforme. O sea, que le está agregando supuestamente, está agregando operación a algo que no sirve. Claro, que no es conforme. Claro. Exacto. Y del otro caso, directamente rechazás o la sacás de la línea y no dejás que avance. Bueno, de vuelta, eso va a depender del tipo de producto y la gente de gestión de la calidad, qué aceptación tenga del producto. Una pregunta, y ahí en programación, dale. ¿Qué haces cuando, digamos, no llegas a la tasa? O sea, por estas cosas de que... Y va a tener que trabajar más tiempo. O sea, horas extras, digamos. Horas extraordinarias o no vas a poder cumplir con la tasa pedida. Lo más importante sería lo lógico del campo de la ingeniería, ¿qué sería? Y arreglar en realidad el problema de causa raíz para que no vuelva a pasar, pero bueno. Pero hay veces que, por ejemplo, en este caso concreto que le cuento de una fábrica de tornillo autoperforante de acá de la zona de Rosario, que
que tienen problemas por la característica que tiene la materia prima. Cambiaron 3 veces materia prima, pero bueno, la materia prima que se consigue en la región tiene esa particularidad, ¿sí? Pero lo deseable sería solucionar el problema, ¿sí? Luis, el caso en el que no retirás la pieza después cuando es muy pequeña, por ejemplo, o... Bueno, eso también, si vos tenés una tasa de rechazo de 15 o 20%, ya es evidente. Si vos tenés una tasa del 1% o menor al 1%, es insignificante. Y de vuelta, todo depende también del valor simbólico o unitario de la pieza. Estoy dando un ejemplo de una caja de tornillos, que generalmente vienen en paquete de 1000, una bolsa de 1000 tornillos, que vos tengas un 1% con algún tipo de problema, pues el cliente puede llegar a aceptarlo. Ahora, si vos estás fabricando flexibles para freno de un automóvil y tenés una tasa, y bueno, ahí ya vas a tener problemas. Es decir, de vuelta, depende del tipo de producto. Bárbara. Filtro de nafta, le cuento un caso, filtro de nafta, ¿tienen idea de lo que es un filtrito de nafta, de combustible líquido? Son 2 partes de material plástico, que en el medio tiene un cartucho de celulosa, de papel, que funciona como filtro. Tenían una pérdida, o sea que el 5% de los filtritos estos se fabricaban tenían pérdida. Y ningún mecánico, ninguno de ustedes quiere conectar un filtro de nafta, está realizando esa reparación y cuando voy a encender el automóvil empieza a perder combustible. Es riesgoso, es crítico. El filtro no es muy caro, pero esa falla es importante. De vuelta, depende del producto. Pero el problema que estamos tratando de analizar es justamente la programación de esa línea. Y esta línea en particular que estamos estudiando es una línea sincrónica sin bancos intermedios. Luis, y el ejemplo que diste de los tornillos que no conseguían la materia prima, digamos, adecuada, ¿es de diseño o ya eso excede a la parte de diseño de la línea? No, excede a la línea, porque la línea está pensada, la línea generalmente de este tipo de producto es una línea alemana que se compra para Alemania, donde la materia prima que tienen es certificada, claro. Es decir, la materia prima que conseguimos acá es un alambrón que lo hace la gente de Pérez o la gente de Villa Constitución, y no tenés otra. Claro, la línea está bien, pero no. La línea, las máquinas son bárbaras. Es más, ¿cómo chequeás vos y comprobás que es la materia prima? Además del análisis metalográfico, y trayendo un rollo de alambrón importado, poniéndolo a la máquina, y la máquina no se traba, no se para, y el producto que sale es 100% conforme. Eso fue la manera de justificar el fabricante de la línea, que la línea se compró llave en mano, que dicen, muchachos, el problema es la materia prima que ustedes le ponen para alimentar la línea. No es ni el proceso, ni la línea, ni cómo los operarios están trabajando con la línea. Bien, perfecto. Es decir, esto es muy común tener problemas con los insumos, porque uno piensa en determinados lugares. El ejemplo del filtro ocurrió lo mismo. Los filtros estos de plástico se hacen con la línea o la máquina inyectora, trabaja con material no recuperado, pero ¿qué hacemos acá en nuestro país? Y bueno, el 30% plástico recuperado. Y bueno, cuando vos tratás de pegar un material termoplástico que ya tiene varias reprocesadas, y bueno, el problema es que podés llegar a tener alguna fuga. ¿Sí? Sí. Lo mismo ocurre con las cañerías de plástico de termofusión, con la fabricación de piezas. Lo tuvo hace poco el problema Deman, del grupo así, tuvieron con la materia prima. La línea, una línea italiana que es excelente como trabaja la línea. Es una línea asincrónica, pero el problema estaba en la materia prima. Y ahí la gente de calidad, bueno, tiene que trabajar.
Bueno, los modelos de simulación. ¿En qué me ayuda el modelo de simulación acá? ¿Qué tiene de bueno aplicar simulación acá? ¿Por qué es recomendable aplicar simulación acá? A ver. No digan que simulación resuelve todos los problemas porque no es así. En este caso, ¿por qué se ajusta más trabajar con modelos de simulación? A ver. Lo justificaba para cuando supones que puedes reparar en simultáneo máquinas que fallaron en el mismo ciclo. Pero más allá por la técnica de simulación, ¿qué sucede? Y puedo que... pensar y definir la línea de antemano, antes de construir nada, antes de no tener una planta ni una máquina, poder pensar de antemano cómo... Bueno, hoy en día todo se simula, todo desde un negocio financiero, desde una operación financiera hasta la fabricación de cualquier producto tangible pasa por la etapa de simulación, pero en este caso en particular, no nos vayamos a este caso, ¿por qué es buena la simulación? Para ver cuánto me va a dar mi línea, como máximo. A ver. Puede ser que viene por el lado de que son tantas las variables a tener en cuenta, a considerar que, digamos, con un costo operativo razonable podemos obtener buenos resultados. Por ahí viene la solución. Además, ¿qué otra cosa? Perdóname. Sí, tiene que ver con eso. Calculo con el costo de implantación. No te escucho muy bajo. El costo. Una cuestión de costo. Es mejor simular para implantar todo ese sistema. Pero bueno, sí, pero a veces lo barato me sale caro. ¿Por qué en este caso funciona bien? ¿Qué pasa con las fallas? ¿Son aleatorias o no son aleatorias? ¿Qué distribución tiene la falla? Hay distribuciones diferentes con el nivel, con la cantidad de estaciones. Son aleatorias y son Exacto. muchas estaciones, claro. Son muchos productos también. O sea que voy a tener muchos productos, varias estaciones y puede ser, la falla va a ser aleatoria. O sea, tiene varios comportamientos de esa variable que lo adecuado es trabajar en forma con una simulación. Una simulación discreta, yo puedo trabajar y resolver el problema. Y puedo sacar un montón de información. Estamos hablando en momentos de la programación, no en el diseño. El diseño es desde ya que hay que hacerlo. Pero en la programación también lo puedo hacer. ¿Y qué voy a encontrar? Hay un caso que acá no se analiza en este material, es que si yo sigo que avance la pieza no conforme a través de la línea, ponga en riesgo las operaciones futuras. ¿Me explico? Es decir, yo generé una no conformidad en la estación 3. Cuando paso a la 4, esa no conformidad que generé puede ser que arruine o que tenga inconveniente en la estación 4. Por ejemplo, deje una rebaba en la herramienta, ensucie el herramental de la próxima estación. Es decir, hay problemas que también escapan al análisis que hemos hecho aquí, pero acá son los análisis de tipo generales y muy básicos. ¿Sí? Bueno, una preguntita. Dale. Perdón, capaz una pregunta tonta. No hay pregunta tonta. La gente de calidad te puede enseñar eso. No existe pregunta tonta. ¿Por qué esta parte es programación? Porque estamos definiendo las tasas. Porque hay muchas cosas que hablamos que son de diseño de la línea. No, yo lo hablo para explicarle en qué etapa se hace. ¿Por qué uno toma esas decisiones? Pero nosotros dijimos que íbamos. Planificación agregada, desagregada MPS, MRP, y ahora ya estamos programando. Sí. Y lo que vamos a tener más adelante ya es secuenciamiento de operación. O sea, lo que nosotros estamos barriendo
es todo la línea de decisión que tiene un sistema de producción. Sí, eso, digamos, me lo Por acuerdo. eso es programación. Lo que yo entiendo por programación es definir bien las fechas en que se van a hacer las cosas, las cantidades, digamos, que no queden dudas acerca de lo que hay que hacer, pero como que no estaba viendo eso en este apunte. No, bueno, en este apunte, pero porque está viendo, acá está viendo cantidades y son sincrónicas. Vos una vez que ponés materia prima acá y la línea funciona regularmente, es lo mismo que vas a obtener al final. Claro, ahí estamos definiendo. Y estamos trabajando, en el inicio te dice, generalmente este tipo de producto es para stock. Claro, es para producción repetitiva continua. Claro, y es para stock, porque vos haces repetitiva continua cuando atendés para stock. Por eso doy siempre el ejemplo, rodamiento, bulones, tornillería, productos estándar. La entrada acá sería, el input sería el MPS, una tasa de producción. Exacto. Yo necesito, qué sé yo, tal cantidad de tal medida para tal fecha, y por eso tenemos que programar, tenemos que tener idea de la programación. Después vamos a ver para determinados productos cómo es la programación y cómo es el secuenciamiento. Cuando tengo pocas máquinas y tengo que pasar, que no es generalmente no son líneas, y tengo que pasar la producción por allí. Bueno, ¿qué pasa cuando hay que remover la pieza? ¿Qué diferencia hay? ¿Qué cosa habíamos acordado? Sacar la pieza, ¿es mejor o peor? Mejor. Mejor. ¿Sí? No vamos a agregar productos no conformes a nuestra caja de producto terminado. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Qué técnica podemos poner para poder trabajar en esto? ¿Inspección en la estación? Ahí va considerando que el paso en vacío hace que esa estación que no recibe nada no pueda fallar, porque no va a trabajar material. Claro, no va a trabajar directamente hasta que reciba una pieza buena. O sea, yo voy a saber de esta manera, acá vamos por lo que preconizamos con manufactura de tipo Lean, es decir, o Shidoka, es decir, calidad en la fuente. Todo el producto que vamos a estar trabajando va a ser producto conforme, con distintas tolerancias, pero producto conforme. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí. Entonces puedo simular y armar directamente y ver qué sucede. Bueno, acá tienen un ejemplo, con remoción de piezas, los estados. Esto es un lindo ejercicio para hacer simulación. Pero una vez que uno juega un poco con esto, ¿no? Encuentra que sí, que tiene un resultado aceptable y que puede tomar decisiones. La gente de gestión de la calidad va a pedir que se simule y verlo. Luis, una consulta antes de terminar el tema. La clase que dimos este tema había dicho que el objetivo, o sea, preguntó cuáles eran los objetivos de programar una línea, y uno era balancear el flujo, y el otro, no lo entendí, o no sé si lo dijo, capaz lo interrumpieron antes de que lo termine de decir. No, o sea, no sé. No. Pero el objetivo es cumplir con la premisa, y yo tengo que balancear el flujo. Sí, digamos, atender la demanda. O sea. La principal es atender la demanda. ¿De qué manera? Y con un flujo balanceado. Es decir, balancear el flujo significa que las estaciones deben estar balanceadas. ¿Puedo balancear el flujo sin tener estaciones balanceadas? Sí. ¿Eh? Es posible, sí. A ver, es posible. Sí, porque puede tener el doble de capacidad en una máquina y solamente vas a usar la capacidad que haga que tu flujo sea continuo y estable. ¿Quién va a manejar eso?
¿Quién va a manejar el balanceo del flujo? Es cierto lo que dice acá el compañero. Yo tengo sobredimensionado algunas estaciones. ¿Quién balancea ese flujo? Y en función de tu estación, digamos, cuello botella. La controlante y va a ser la restricción controlada. Esa va a ser la que va a regular la línea. Por eso va a haber que trabajar en el capítulo que viene posterior, después del que viene y otro, de ver producción o fabricación o manufactura sincrónica, ver de qué manera podemos trabajar ahí. También en teoría de las restricciones, ver cómo podemos trabajar ahí para mejorar esa situación. El primer objetivo es tratar de que la línea tenga un tiempo de ciclo que te permita que sea igual al takt time, o sea, que te permita cumplir con la demanda, y después tratar de que no haya, que sea suave, o sea, que haya un índice de suavidad, o sea, que no haya tanta diferencia entre los tiempos ociosos entre las estaciones. Sí, pero eso de administrar la demanda correctamente, pensemos que las líneas trabajan, este tipo de líneas trabajan para stock, o sea que esa tasa me la impongo yo de acuerdo al MPS que elaboré. Tal cual. Bueno, la bibliografía Busacot es interesante, aunque viejo. Cuatreseca habla de todo, una parte de proceso para producción flexible. Galgano, bueno, habla siempre. El Grover habla de automatización, es muy común. Pero Stephens, el que habla de diseño de instalación de manufactura y manejo de materiales, y el Tomkin, el más adecuado para trabajar en esto. ¿Pregunta de esto? Bien. ¿Qué diferencia encontramos acá? Con la programación de la producción por procesos continuos repetitivos. Que no tengo unidades discretas. Que estoy trabajando ya directamente con tasas de producción. ¿Puedo tener unidades discretas? ¿Sí? ¿No? ¿Por qué? O sea, uno trabaja con unidades discretas, pero usted creo que la clase pasada había dicho que, digamos, fija tasas para poder medirlo, para poder controlarlo, o sea, por eso. Pero uno hace unidades discretas. Uno fabrica o produce unidades discretas. Y hablamos de tasa, ¿por qué? Para poder medir. Sí, puedo medir unidades discretas también, tantas unidades que me indica la tasa. Por el volumen. ¿Sí? Pero de vuelta por el tipo de producto a veces también, ¿sí? La tasa de producción y toda programación es necesario establecer ese tipo de tasa. O sea que también depende del producto. Generalmente no se hace en fase de tiempo, el otro se puede hacer en fase de tiempo. En este caso es por tasa directamente. Sí, te escucho. Que entonces también uno define usar tasa de producción por el tipo de producto, eso. Y vos, a ver, ¿cómo producimos agua potable? Bueno, pero eso ya no es una unidad discreta. O sea, bueno, por eso, yo trabajo con una tasa. Sí, yo lo pensaba pensando en unidades bueno, discretas. Hablamos de unidades discretas. Podemos hablar volvemos al ejemplo de los clavos o tornillos. Vamos a los clavos, que es más fácil todavía. ¿Puedo hablar de tasa? Sí, yo al menos lo definiría así por la cantidad, porque el volumen es muy grande. No tiene... Y el producto es simple. El volumen es grande y el producto es simple. Es un alambrón dado una formita muy particular,
y me interesa trabajarlo en tasa. No te voy a decir 13.815.000 tornillos por una, no. Te voy a dar una tasa directamente o voy a trabajar o voy a planificar en tasa. Relean un poquito lo que dice ahí el texto resaltado. ¿Qué dice ahí? ¿Cómo interpretan eso? ¿Qué se traduce de ese texto? Que tener la suficiente capacidad como para producir, como para satisfacer tu demanda, y que la tasa de producción suele ser constante, que digamos, hay pocas fallas. Dice que la tasa de producción es constante, obviamente se entiende de producto bueno, conforme. En cuanto a la capacidad, ¿qué te dice? Analiza los tres aspectos: demanda, gestión de la producción y capacidad. La capacidad está balanceada, o sea que va a estar de acuerdo a la tasa que yo voy a tener. Y la tasa va a estar balanceada con respecto a qué? Con la demanda. La demanda. Que va a ser estable. Acá el mejor ejemplo donde se ve que los tres aspectos de la gestión son concurrentes o coincidentes. Administración de la demanda, administración de la producción y administración de la capacidad. Están balanceados en este caso. No, y la demanda es pronosticada y exactamente, estable, o el consumo de ese producto, ejemplo, clavos, es una demanda. Hay un artículo por ahí dando vuelta que habla de que los clavos en Estados Unidos, por ejemplo, tienen un pronóstico con una demanda estacional. Obviamente, en lugares donde el clima es muy hostil, nadie hace, qué sé yo. Allá la estructura de las viviendas es muy común que se hagan en madera, nadie utiliza este tipo de elementos cuando el clima es hostil o hay nieve o extremo frío. Los autores de ese trabajo llevaron a que la demanda de clavo en el norte de Estados Unidos es una demanda estacional. Bueno, pero un caso muy particular. Generalmente este tipo de productos se trabaja contra stock. ¿Y cómo harían ustedes para mantener un stock determinado de clavo? En una ferretería industrial, en una distribuidora. ¿Qué tipo de control de stock harían? Punto de pedido. Un punto de pedido. Exacto. Es decir, es un elemento que a mí me conviene mantener el stock por punto de pedido. Yo quiero tener tanto material en stock. Llega a ese nivel, se dispara automáticamente el pedido a la distribuidora. Esto está enfocado para bien. Temas push, entonces. O sea, lo que dijo antes es para stock. Todo esto es para stock, todo. Todo esto, todo lo que venimos trabajando hasta ahora es para stock. Cuando hay un caso particular de just in time, se habla en particular, como se habló en MRP. Pero en general es todo tipo empujando de la línea. Luis, una consulta. Sí, perdón. No, sí. Dale. No, iba a decir nomás que después está el caso cuando vos creas los componentes en sheet, aunque sea para stock. No entiendo, a ver. Cuando te abasteces de los componentes para ensamblar de modo sheet, aunque vos después tu producto final es para stock. Eso sí se puede mezclar acá. No sé si me expliqué bien. No es común. ¿Para qué voy a utilizar un sistema tan complejo para después estoquear? Es decir, no tiene mucho sentido. Ah, bueno, me parece que lo había leído en... Pero no, por eso yo a veces resalto la interpretación. Ustedes piensen siempre en la simplicidad y en el problema que resuelven. Es decir, no es el momento de hablar de just in time, pero fíjense para qué sirve just in time. ¿Qué problema me resuelve? En esto estamos trabajando con productos incluso de escaso valor unitario, porque un clavo
el costo el precio de venta es bajo. Pero de vuelta, pensémoslo muy bien a eso, y esto es toda producción de empuje para stock, con distintas políticas de gestión de stock, que la más común y la más indicada es punto de pedido, pero bueno, puede ser revisión periódica, bueno, pero va a depender del caso particular del producto. ¿Qué otra cosa dice? Acá, bueno, ya sabemos que en el caso de un único producto la planificación agregada no tiene sentido, el MPC simplemente indica la tasa de producción. Bueno, eso era obvio, es redundante en este material, en esta nota. ¿Qué otra cosa importante dice? ¿Qué otra cosa dice? De la puesta a punto. De la puesta a punto. ¿Qué dice de la puesta a punto? Que no se hace todo el tiempo, sino más espaciado, no sé cómo decirlo. No, una vez que con cambia menos de producto, frecuencia. se hace Sí. con menos frecuencia. ¿Cuándo ustedes revisarían la puesta a punto? O sea, por lo que dice acá, para producir te conviene analizar si hay productos que tengan puesta a punto, digamos, que no te signifique mucho tiempo o que sea despreciable, y entonces primero analizás qué conjunto de cosas te conviene producir juntas por la puesta a punto, y después de eso que decidiste fabricar junto, qué te conviene producir y qué no. Cuando la cantidad de producir justifique el tiempo alto de las puestas a punto. Si las puestas a punto son muy complejas. O sea, una vez que pongo la línea en funcionamiento, tengo que justificarlo, no voy a cambiar la línea a mitad de turno, tiene que justificarse la puesta a punto. Porque en definitiva la puesta a punto, ¿cómo se amortiza? ¿Quién paga la puesta a punto? El cliente. El producto y el cliente en definitiva. ¿Sí? O sea, si yo quiero tener un mejor precio competitivo, esto también influye. Es insignificante, pero influye. ¿Sí? O sea, la puesta a punto acá aparece como una variable a tener en cuenta. Cuidado. Si yo voy a cambiar de producto, tener cuidado. Hago todo el lote que tenía previsto y después cambio. Pero la puesta a punto también la puedo revisar. Ustedes ya vieron el estudio de trabajo. ¿Cuándo reviso una puesta a punto? Si la gente de gestión de calidad me dice que estoy encontrando o está encontrando un pequeño desvío, por ejemplo, tolerancia, medida y demás, ¿qué hago con la puesta a punto? Y reviso todo. Reviso la puesta a punto. Exactamente. Reviso la puesta a punto. ¿Qué pasa con las líneas que son únicamente de armado, de ensamble? Aquí aparece el concepto de balanceo de línea de montaje, que lo van a ver directamente en la práctica porque es muy simple. ¿Qué pasa cuando habla del just in time? ¿Qué me dice ahí? Eso para alimentar la línea de las partes componentes. ¿Qué me dice ahí? ¿Qué resumen pueden hacer de eso? ¿Cómo interpretan ese texto? Que podés tener una línea JIT que produzca JIT, pero
abastecer esa línea con producción repetitiva. Perdón, abastecer a las estaciones de la línea JIT con producción repetitiva. Bueno, imagínense que nosotros trabajamos con una línea de ensamble, no sé, motores o caja de cambio o dirección para una industria automotriz y trabajamos tipo just in time. Pero los tornillos, los bulones no se fabrican tipo just in time. ¿Sí? Los bulones vienen por unidad de masa prácticamente, se venden por kilo. ¿Y qué particularidad tiene esa problemática? ¿Qué sucede? Que va en contra de lo que sería JIT, porque en definitiva te estás estoqueando. Sí, bueno, pero estoy estoqueando porque de vuelta, el proceso de producción de esos bulones no es tipo just in time. El negocio de fabricar bulones no es viable si lo trabajo tipo just in time. Imagínate que vos tenés una tornería industrial y estás esperando que, por ejemplo, General Motors te diga, mandame 1.500 bulones de media por 1 pulgada, y vos te ponés a fabricarlo para llevarle a la tarde esos bulones. Después viene y te pide, es decir, el negocio, ¿qué ocurre? No es rentable de esa manera. O sea, hay productos que no es factible que se fabriquen tipo just in time. ¿Por qué? Por el tipo de producción, por el tipo de producto que es. Nadie se le ocurriría fabricar clavos tipo just in time. Nadie se le ocurriría fabricar bulonería tipo just in time. ¿Me explico? Eso no puede ser por el tipo de demanda que tengo de esos productos. No solamente por el tipo de demanda. A mí como costo no me... Claro. Yo te puedo hacer bulonería especial, por ejemplo. Por ejemplo, la que se utiliza, es más, ni siquiera, mira, se fabricaban satélites, INVAP fabricaba satélites con unos bulones muy especiales de cromo vanadio y de 316L, un acero inoxidable para determinada parte, y eran huecos los bulones. Bueno, se reemplazaron por bulones estándar. Se buscó tecnológicamente de poder aplicar lo que se consigue en forma estándar. ¿Por qué? Porque es mucho más barato. ¿Por qué? Porque se fabrica en gran escala. ¿Por qué? Y porque la demanda en el mundo está totalmente estandarizada incluso. ¿Sí? Sí. ¿Se entiende esto? Bueno. ¿Qué otro enfoque hace acá? ¿Qué me dice ese texto? ¿Qué nos dice? Y te habla de cómo desde el enfoque de programación cíclica. A este problema en particular, ¿cómo lo va a llamar? Esto que está en el título, ¿cómo lo va a llamar? Programación cíclica. Esto, ¿cómo lo va a llamar? ¿Cómo lo va a llamar? ¿No es el secuenciamiento? No, todavía no. Esto no es secuenciamiento. Esto es programación cíclica. ¿Por qué? Porque consiste en establecer una secuencia en la que se deben hacer los productos y luego determinar las cantidades a producir de cada uno dentro de esa secuencia. Por eso se llama ciclo, porque se describe un ciclo, que ahora más adelante vamos a ver qué ciclo describe. Cuidado porque en la evaluación parcial que se viene, pedimos algunas de estas cuestiones interpretadas con ejemplos, ¿sí? Y estas cantidades que se define producir, después tienen que haber una coherencia con lo que uno planificó en el Obvio, claro. Pero acá voy a tener una serie de restricciones
¿Cuál es la restricción fundamental de la programación cíclica? Una consulta. La programación cíclica está relacionada, por ejemplo, a los costos de puesta a punto, por ejemplo, de hacer 3 productos ABC, de que pasar la puesta a punto de A a B y después de B a C sea conveniente a hacer otra secuencia. Sí. Está fundamentada. Más adelante vamos a ver esa situación en particular, pero yendo a lo básico, ¿cuál es la restricción más importante que tiene este modelo de programación? Determinar esa secuencia, ¿no? La restricción más importante. ¿Qué cantidad de recursos tengo acá? Uno solo hay. Uno solo. Hay un único recurso. Tengo una línea nada más, una. Y tengo que pasar a todos los productos, toda la familia, todo por esa línea. Yo tengo que armar el ciclo para cumplir con el MPS, que va a ser cumplir con la demanda, pero teniendo ese único recurso, esa línea. Entonces voy a tener que evaluar muy bien en qué momento comienzo con un producto, de qué familia, como decían recién, buscar de minimizar el costo. Por lo tanto, la puesta a punto, si es un factor importante en el costo, tener en cuenta que sea progresivo. Ejemplo, esto es ejemplo típico de un tren laminador. Yo en un tren laminador voy pasando los distintos perfiles, aumentando la complejidad o disminuyendo la complejidad de acuerdo a cómo me convenga para la puesta a punto. No cambio de un perfil a otro, por ejemplo, vengo haciendo ángulo y cambio a hacer doble T. Ángulo pesado a doble T. No. Voy a seguir con toda la familia de ángulos, voy a seguir con toda la familia de T, voy a seguir con toda la familia de doble T. ¿Me explico? Bien, entonces acá tienen una forma de ese ciclo, que yo les diría que vayan leyéndolo. Esto es muy simple, y desde lo conceptual mucho más simple todavía. Tenemos que armar ese ciclo, es decir, qué cantidad de productos voy a ir trabajando. Cuando llega a 0 un producto, bueno, tengo que empezar a fabricarlo, ¿sí? Analizar el nivel de agotamiento de cada uno. Que vamos a tener en cuenta algunas hipótesis básicas, ¿sí? ¿A qué llamamos T? Es el tiempo en el que se fabrica y se consume un lote para cada uno de los productos. También es el lote o es el tiempo entre 2 comienzos sucesivos de fabricación. ¿Cómo se superponen las tasas? ¿Sí? Y el problema de programar es en determinar ese valor que minimice el costo total anual y con la que la cantidad a fabricar de cada producto esté definida de acuerdo al MPS. La cantidad de ciclos tenemos que encontrar. Y la cantidad de ciclos me van a dar una fecha. Y acá lo que vamos a analizar son los casos particulares de cada una de estas situaciones. Pero no sirve mucho seguir adelante si no revisan este material. Leí acá Dale. el punto B, sí. Que dice, si el tiempo y por lo tanto el costo de una puesta a punto. O sea, para medir lo que a mí, digamos, el costo de una puesta a punto, ¿está bien pensar en solamente el tiempo? Bueno, acá lo hace en función de la variable tiempo. Bueno, pero en la realidad... No, la realidad va a depender del tipo de producto. En un tren laminador, no sé, va a depender de la calidad de los rodillos, del desgaste de los rodillos. Claro, en otro tipo de producto, a ver, una máquina inyectora, va a depender del desgaste de la matriz, el tipo de la matriz, la cantidad de boca de la matriz, lo que usted dice el tipo de materia.
el costo de puesta a punto. O sea, me depende de todas estas cosas que estás diciendo. Exacto. Por eso acá toma como variable general el tiempo. Pero puede haber otros costos, que no solamente sea el tiempo. Ah, perfecto, gracias. Claro, son diferentes criterios para establecer la secuencia. Obvio, acá toma uno. Si yo tengo más información, puedo juntarlo. Pero acá toma uno que es básico, el tiempo. A ver cuánto tiempo me va a llevar hacer la puesta a punto. Y eso lo costeo. ¿Y de qué manera lo voy a costear? ¿Cómo ustedes propondrían costearlo? Le encargan este trabajo a ustedes. ¿Qué hacen? ¿Cómo lo costeo? ¿Costo de oportunidad puede ser? ¿Oportunidad de qué? ¿Cuántas piezas yo produciría en el tiempo que me insume la puesta? Exacto. Yo te diría, ¿de cuál pieza? ¿De cuál pieza? ¿Qué te sirve ahí como pieza? Algo que definiste al comienzo, en la planificación. Exacto. ¿Vieron cómo todo tiene que ver con todo? Esa sería una posibilidad. El otro sería el costo definido y determinado de me llevó tanto tiempo del equipo de puesta a punto que tiene un costo de hora de... La industria alemana tiene muy bien medido estos costos, los costos de puesta a punto de un tren laminador. Y hace años, yo le diría casi un siglo que vienen trabajando con esa metodología. ¿Qué otro criterio se tiene en cuenta? Y puede haber merma, dependiendo del producto y proceso. Exactamente, también. A que llegas al producto. Exacto. Bueno, la merma sería pérdida. Si yo reutilizo como scrap o como chatarra, no sería merma. Y si lo utilizo como despunte o material no conforme, también. Hay productos que no tienen segunda calidad. Ejemplo, jeringa. O funciona o no funciona, no tengo algo. Puede haber algún detalle en la impresión, pero no más que eso. ¿Qué otro criterio tiene en cuenta? El tema de los faltantes, capaz que... El tema de los faltantes. Es más grave. Que eso también es importante. Voy a tener que trabajar con stock o cambiar la... Pero vos fíjate a la D, ¿qué te dice? Se puede alterar la forma. Pero es esencialmente para stock este sistema. Sí. La secuencia se puede alterar si vos tenés un pedido especial, un compromiso. Ejemplo, estamos haciendo perfil doble T. Perfil doble T, suponte que hasta, no sé, alma 50. Alguien me pide alma 60 y me pide una buena cantidad para industria naval, para hacer una plataforma continental, petrolera. Bueno, por ahí lo pongo. Estoy haciendo tubo para industria petrolera, me piden tubo para una caldera hipercrítica. Me dan los números, bueno, ahí lo pongo. Pero generalmente, habitualmente, es para trabajar stock. ¿Y yo puedo fijar unos stocks de seguridad ahí? Por si Pero no me conviene tener un stock de seguridad de ese tipo de producto porque es un producto poco pedido, poco demandado. Es decir, son productos especiales. Yo por eso elijo el ejemplo. Es decir, tubo para caldera hipercrítica, no hay muchos pedidos en el año, en el mundo. No hay muchos pedidos ni plantas que lo hagan. En Argentina hay una de las plantas que lo hace, por ejemplo, para craqueo de petróleo y para calderas de vapor supercríticas o hipercríticas. Miren también esta frase. Es claro que se podría recurrir a otros criterios, dependiendo obviamente del sistema de producción, lógico, y del tipo de producto.
Bueno, acá tienen todo el modelado. Luis. Ya. Una consulta. Ahí en la formulita la 3. Ahí se la pasó. Acá. ¿Por qué no es menor igual? Es solo menor. Revisalo, a ver. ¿Qué es de? Porque eso no me... ¿Qué es de? ¿Qué es de? De la demanda media anual. ¿Qué es P? La capacidad de producción agregada anual en unidades de tiempo. Siempre dijimos que no tenemos que estar lo justo. Siempre que dijimos que tenía que ser ligeramente menor. Para darte un poquito de flexibilidad. Exacto. Y en esta propuesta, ese concepto teórico sale acá. Si fuera igual, podría haber ocasiones que estemos justos. Y eso no es deseable. Bien, yo diría que sigan revisando esto. No le vamos a preguntar de la derivada por la cual se llega a determinar la cantidad de ciclo, pero léanlo, por favor, y continuamos el próximo encuentro. Una consulta antes de terminar. Usted antes dijo que, digamos, que bueno, como ya vimos en el primer examen, a muchas preguntas son vinculadas a ejemplos. Entonces, yo le quería preguntar, no sé si, ¿cómo lo podemos aplicar esto a un ejemplo? Porque a menos me pasa que la teoría no tengo complicaciones para entenderlo, pero bueno, después cuando pienso ejemplos, estoy un poco perdida en eso, y bueno, quisiera entenderlo bien. O sea, no sé cómo encarar eso, digamos, porque yo lo entiendo, lo leo. Por eso yo trato de dar muchos ejemplos. Bueno, y el armado, por eso, es decir, el modelo matemático no lo vamos a poder a discutir, porque como recién propuso el compañero, ¿por qué es menor o igual? Y bueno, porque tiene que estar de acuerdo a lo que enunciamos. Si enunciamos que tiene que ser ligeramente menor o tiene que haber la capacidad tiene que ser mayor, bueno, la forma de modelarlo ahí está presente. Pero trato de darle ejemplos de productos de verdad que se fabrican bajo estas circunstancias. Por eso los ejemplos que nosotros pedimos en el examen son ejemplos muy burdos. Cuando hablamos de capacidad, hablamos de hotel, hablamos de restaurante, hablamos de ejemplos que ustedes conocen. Sí, igual en el parcial había un ejemplo de la industria farmacéutica y bueno... pero lo mismo, la industria farmacéutica es... ¿Qué diferencia hay en industria? Era para buscarle otro nombre, no, pero está bien. ¿Qué diferencia hay? Yo lo que quiero es encontrarle la forma a poder entender eso y poder... Bueno, yo te propongo de que le busques ejemplo, y lo conversamos. Preparo ejemplos. Y yo por eso les doy o trato de darle ejemplos reales para que lo tengan en cuenta y que puedan asimilarlo, interpretarlo. Ustedes ya pasaron por toda la asignatura, pasaron por industria, pasaron por sistema de producción, pasaron por estudio de trabajo, pasaron por decisiones. Operativa 1, operativa 2 y simulación. O sea, no vamos a revisar todos los modelos de optimización. Sí lo vamos a ver cuál es el que mejor se adapta para resolver el problema, ¿sí? Y acá tratamos de vincular esa solución o esa decisión racional, teórica, con un problema práctico. Es muy difícil, lo sé, trabajar así de esta manera. Sí, yo lo entiendo y me parece no en un aula. Además, como lo planteas, nada más que eso, que yo quería preguntarte eso, cómo encontrarle la vuelta para yo poder entender esas cosas, pero hacemos así, yo voy a buscar ejemplos y bueno, los traigo acá a clase. Y de vuelta, y los ejemplos que nosotros pedimos en los parciales son ejemplos, es más, hacemos el esfuerzo para que sean de uso común y no sean de que si alguno hizo una pasantía en una siderometalúrgica y otro en una empresa de cerealera,
pero buscar ejemplos que sean de conocimiento, que deberían tenerlo de la materia industria, de la materia sistema de producción. ¿Sí? Sí, perfecto, gracias. No, por favor. Bueno, compromiso de leer y seguimos trabajando. Vamos que hay que recibirse. Que hacen falta muchísimos ingenieras e ingenieros industriales. ¿Preguntas? Nos vemos la próxima. Adiós. Bueno, Luis.